Bueno, y ahora vamos a estar hablando con un conferencista motivacional. Para eso tenemos a Roberto Hernández. Muchas gracias, Roberto, por estar nuevamente aquí con nosotros. Tan importante tus mensajes, tus recomendaciones para nuestro público televidente. Gracias, María Elsa. Es un placer siempre compartir en tu programa contigo y con tu teleaudiencia. Sí, entonces vamos a estar hablando de la comunicación efectiva, ¿verdad? Así es. Díganme. Bueno, María Elsa, realmente este tema es vital en la vida de las personas, vital en la vida de las organizaciones, porque la mayoría de los problemas que se dan hoy en día en el mundo, en las empresas, en cualquier tipo de organización, en las familias, a nivel personal, se debe a la falta de competencia adecuada de comunicarnos y de relacionarnos adecuadamente. Es decir, que los malos problemas que existen en las organizaciones o en las relaciones personales se debe en gran manera a este inconveniente, a que no se comunican las personas adecuadamente y que además no se relacionan adecuadamente. Entonces, esto crea conflictos a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, la comunicación es vital y de hecho es uno de los pilares fundamentales en la vida. Todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con la comunicación. No hay día en que la comunicación no juegue un papel preponderante en la vida del ser humano. Entonces, es fundamental. Y además, María Elsa, porque la comunicación cuando se da de manera efectiva, cuando hablamos de manera efectiva, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que se dé de una manera respetuosa, cuando se cumple el objetivo, por ejemplo, de informar, de transmitir información de una manera clara, objetiva y precisa, y de una manera respetuosa. Entonces ahí estamos hablando de comunicación efectiva. Es decir, hay personas que cuando hablan, que cuando dialogan, aunque hablen el mismo idioma, hablen el español, hablen el inglés o hablen el francés en común, pero cuando no utilizan las palabras adecuadas, no se comunican, no cuidan inclusive la forma en que dicen las cosas, entonces eso puede generar malos entendidos, conflictos, y la gente no se estará comunicando de manera efectiva. Entonces, cuando nos referimos a eso, a la forma de decir las cosas claramente, de una manera respetuosa y cuidando la forma en que decimos las cosas. Entonces, de esa manera los individuos pueden comunicar la información, sus sentimientos, lo que piensan, de una manera realmente efectiva. ¿Y cuándo es efectiva? Cuando produce realmente el entendimiento en la otra persona. Es decir, que las relaciones, la comunicación efectiva tiene la facultad de construir relaciones humanas fuertes. Construir relaciones. Entonces, ¿cuándo se está dando una comunicación efectiva? En las empresas o en las familias, cuando nuestra forma de comunicar no está construyendo relaciones sólidas, está construyendo buenas relaciones con los clientes, está construyendo buenas relaciones con los colegas, está construyendo buenas relaciones con las personas que nos rodean, con nuestros seres queridos. Si no se está dando eso, entonces quiere decir que nuestra comunicación no está bien. Y entonces ahí es importante hacer un análisis o hacer una reflexión de ver en qué estamos fallando, cómo nos estamos comunicando y cómo eso está repercutiendo en nuestras relaciones. Entonces, de ahí la importancia, María Elsa, de este tema, y a propósito de que viene el tema del amor y la amistad. El amor y la amistad es un tema importantísimo, sobre todo ahorita en estas fechas, pero ¿de qué depende en gran medida? El amor y la amistad depende de la forma en que la gente se comunica y la forma en que entabla relaciones mutuamente. Entonces, unas relaciones respetuosas, unas relaciones basadas en el amor, en el cariño, en la confianza, unas palabras adecuadas, entonces eso da paso a construcción de relaciones sanas y que el día de mañana, ¿verdad?, se celebre, o que en estos días se celebre el amor y la amistad, ¿verdad?, y que realmente pueda contribuir nuestra comunicación a que crezca el amor en nuestra pareja, crezca el amor con nuestros seres queridos, con nuestra familia, y crezca la amistad con nuestros colegas y con nuestros amigos. Sí, me parece, Roberto, lo que decís, muy importante el respeto cuando nos comunicamos, porque si no hay respeto, después eso termina en gritos y en algo terrible. El respeto, la no ofensa, pero también el lenguaje propositivo, que es bien importante, porque puedes manejarte el lenguaje, pero una persona muy pesimista, muy negativa en su proceder, en su actuar. Eso, hablaba con periodistas cuando le decía, es como lo del vaso que está en medio. Exacto. O casi está lleno o casi está vacío, está muy vacío.
Entonces hay noticias que dicen, dan la buena noticia, pero sin embargo, y entonces terminas con un problema. No estás transmitiendo, no estás comunicando positivismo que a los televidentes, que a los lectores tenés que darle esperanza, motivarlos. Me parece, pues, ¿qué pensar de esto? Claro, María Elsa, quiero compartir algo muy importante, la forma en que comunicamos, en el caso de los periodistas, que es el caso que tú me hablabas, el mensaje a los lectores, a los oyentes en la radio, a los televidentes, aquí en la televisión, pero también los líderes. Esto aplica también al nivel empresarial, en las organizaciones, etcétera. En toda organización, la forma en que se comunican, es decir, el tipo de palabras que emplean, que tiene que ver con lo que tú decías. Entonces yo quiero compartir 3 claves o tres tipos de palabras que se pueden utilizar para comunicar propositivamente, María Elsa, y que se construye eso que decimos de relaciones fuertes o de causar, en el caso de nuestros oyentes, televidentes, etcétera, ser portadores de buenas noticias, de esperanzas, que la gente requiere escuchar de esas cosas. Y eso es mucho más motivador, mucho más impulsor de cambios que el estar transmitiendo solamente pesimismo y cosas negativas. Entonces hay 3 tipos de palabras que dicen los expertos en psicología que se pueden utilizar, y en específico un psicólogo norteamericano de nombre Gary Chapman dice que existen las palabras, número 1, alentadoras. ¿Qué significa esto? Dar aliento, dar vigor, dar ánimo. Generalmente en nuestra comunicación nosotros tenemos la tendencia a señalar lo negativo, ya lo mencionaba, a ser pesimistas, a enfocarnos en lo malo. Y muy pocas veces nosotros damos con nuestra comunicación, con nuestras palabras, aliento a que la otra persona que está decaída, que está pasando un mal momento, se sienta la persona bien. Es decir, que alguien le está diciendo palabras positivas. Nos olvidamos muchas veces también en las relaciones o en la comunicación de dar cumplidos verbales. Generalmente somos rápidos para señalar lo negativo. Fallaste en esto, esto no lo hiciste bien, eso no me parece. Criticamos de una manera pero rápida, y vemos cómo se da eso a nivel personal y en las relaciones, en las redes sociales. Pero ¿quién se detiene a hacer cumplidos verbales? O sea, realmente se nos olvida eso, y esto es una manera de mejorar las capacidades que tenemos de relacionarnos y comunicarnos con los demás. Porque cumplidos verbales no construimos, destruimos. Exactamente, los cumplidos verbales construyen, María Elsa. Es decirle a la persona cuando hace un buen trabajo, cuando hace algo bien, cuando algo le luce bien. Inclusive, fíjate que uno se puede entrenar con cosas diariamente, con pequeñas cosas, como por ejemplo decirle a alguien que le luce bien ese color de camisa, que le luce bien el cabello, que qué bien luce. Y de ahí también nos vamos entrenando a decirle las cosas cuando la gente hace un buen trabajo, cuando la gente es una buena amiga, ¿sabes? Gracias porque siempre has demostrado tu amistad conmigo. Pero no lo damos por sentado de que la otra persona ya sabe eso, y entonces no lo estamos comunicando. Entonces hay que transmitir a nivel periodístico y a todo en las organizaciones palabras que den aliento a las personas, dar cumplidos verbales, que eso les sirva de reafirmación, que afirme a las personas su valor como persona y que tienen cosas buenas. Entonces eso les da un aliciente a la gente para comportarse de una mejor manera. En la siguiente categoría de palabras, o la número 2, es las palabras bondadosas. ¿Qué significa esto? Significa tener el cuidado en el cómo decimos las cosas. Es el seleccionar palabras adecuadas, no hirientes, y tener cuidado en el tono de voz que empleo cuando me comunico o digo las palabras, y mi lenguaje corporal, qué dice mi rostro, qué dice mi gesticulación, qué digo yo, o el cómo transmito las palabras es muy importante. Entonces las palabras bondadosas tienen que ver con la bondad tiene que ver con el amor. Es decir, que cuando nosotros nos comunicamos con los demás tenemos que hacerlo desde el amor, desde la bondad. ¿Qué significa? Cuando nosotros queremos le tenemos amor a alguien, entonces no queremos lastimar, no queremos destruir, no queremos sentirnos superior al que queremos supuestamente corregir o con el que queremos hablar. Entonces el amor, las palabras bondadosas tienen que ver desde el amor, desde la bondad, el de no herir y cuidar la forma en que comunicamos. Y la tercera categoría de palabras, María Elsa, es las palabras humildes. ¿A qué se refiere esto? Muchas personas son generadoras de conflictos en las familias y en las organizaciones por la forma en que se comunican. ¿Qué quiere decir esto? Es que las personas le hablan a los demás como pidiéndole, como exigiendo, dándoles órdenes, y no teniendo el cuidado de pedir las cosas de una manera humilde. ¿Serías tan amable de poderme facilitar el trabajo? ¿Serías tan amable de facilitarme las fotos? ¿Serías tan amable de hacer tal cosa? Y teniendo, como te digo, la forma en cómo lo comunico.
mi lenguaje, mi tono de voz y las palabras. Entonces, ¿podría contar con ese informe mañana a las 8 de la mañana? ¿Puede ser posible? Sí. Ok, gracias, muchas gracias. Lo espero. Pero, ¿qué hacen? Ahora dicen las personas que yo soy el jefe. Y entonces, mira, mañana me das ese informe a las 8 de la mañana. Entonces te hablan en un tono imperativo. Y aunque sea el jefe, la gente se siente atropellada cuando le hablan de una manera así. Y ya ni se diga a nivel personal, con las amistades, con los seres queridos. Entonces la gente termina causando repulsión, o hay gente que causa repulsión por la forma en que se comunica. A lo mejor no se dan cuenta, no es su intención, pero hablan como demandando a los demás, como que es un deber de los demás hacer o ceder a las peticiones que están haciendo. Y entonces eso genera conflictos, malos entendidos, distorsiona las relaciones, causa problemas, mal ambiente laboral, mal ambiente en las relaciones. Es inconveniente. Entonces hay que tener cuidado con estas palabras. Entonces cuando nos comuniquemos, recordemos, número uno, matrimonio, peor. Peor, imagínate, que la esposa le dice, por ejemplo, la esposa que demanda o que quiere que el esposo le ayude en el hogar, que le ayude a sacar la basura, que le ayude con algo. ¿Qué es lo que hacen a veces? Lo dicen de manera inapropiada, es decir, como exigiéndole. Mira, sería bueno que saques la basura, que ayudes alguna vez aquí en tu vida, en la casa. Y entonces, ¿qué hace? El marido se siente mal por la forma en que se lo está diciendo, como que le está dando una orden, entonces le da igual. Pero en cambio, si utiliza esto de las palabras bondadosas o de las palabras alentadoras, ¿sabes qué? Te doy gracias porque sos un buen proveedor, te doy gracias porque sos un buen padre, te doy gracias por esto y lo otro. Cuando vea ella, al poco tiempo, el marido va a estar sedita, sacando la basura y ayudándole en todo. ¿Por qué? Porque la mujer se ha dedicado en darle elogios positivos al marido y no estar criticándolo, y entonces va a lograr los cambios que no logró hablándole de una manera como que le está dando órdenes, lo va a lograr de una manera bondadosa, de una manera adecuada. Sí, entonces ya tenemos alentadoras, bondadosas y palabras humildes. Y palabras humildes. Esas son las tres en todo aspecto, laboral, entre las personas, la familia, etcétera. En los negocios, etcétera. En los negocios, etcétera. Excelente. Eso es muy bueno porque realmente hay gente, como le decía yo a mis periodistas, hay gente que ya no quiere ni ver ni televisión ni radio porque dice que se enferma. Quiere decir que los periodistas estamos dando mensajes solo negativos. Sí, los medios de comunicación, pero no solo en el contexto actual que tiene nuestro país, sino a nivel general. Sí. Es decir, hay una tendencia, una inclinación hacia destacar lo negativo y muy pocas veces se buscan historias positivas, historias de superación, gente que está luchando contra enfermedades, gente que lucha contra las adversidades, que en medio de la pobreza salen adelante, sí. Emprendedores, gente que en medio de las dificultades están generando riqueza, están trabajando, están haciendo algo. No nos enfocamos en esas cosas. Y también en las relaciones personales nos enfocamos en criticar y no nos enfocamos en lo positivo. Sí, en destacar lo positivo y estar viendo solo lo negativo. Bueno, Roberto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros como siempre. Gracias, María Elsa. Es muy bueno escuchar pues cómo debemos de corregir nuestros comportamientos y en este caso la comunicación efectiva, para que sea más eficiente, más eficaz, que haya más amor, más amistad, como decíamos. Exactamente, María Elsa. Felicidades en estos días del amor y la amistad. Igualmente para ti y todos los televidentes. Bueno, amigos y amigas televidentes, no se retiren, ya regresamos con más información.